restaurante de lujo, con lámparas de cristal y música clásica en un susurro, reinaba una atmósfera de riqueza y calma. Un millonario estaba sentado a una mesa primorosamente dispuesta. Lo rodeaban vajilla exquisita, cubiertos de plata y los mejores vinos. Parecía que nada podía perturbar aquella cena, que prometía ser tranquila y pausada. La gente en la sala hablaba en voz baja, reía. Los camareros se deslizaban con destreza entre las mesas atendiendo a los invitados. Todo lucía perfecto, hasta el momento en que se abrieron de par en par las puertas. Irrumpieron de pronto, como una sombra que cortara la luz. 5 hombres vestidos de negro dieron un paso dentro del salón. Su aparición quebró al instante el ritmo acostumbrado del restaurante nocturno. La música se cortó en seco. Las conversaciones se apagaron, y en el aire quedó suspendido un silencio en el que solo se oían con claridad los latidos de corazones asustados. Los clientes, en pánico, se tiraron al suelo. Algunas mujeres soltaron un grito. Los hombres se cubrieron la cabeza con las manos. Los camareros, sin saber a dónde meterse, se quedaron petrificados. Los bandidos avanzaban coordinados, como si hubieran ensayado cada paso de antemano. Uno de ellos alzó la pistola al aire y gritó: «¡Todos al suelo! ¡Nadie se mueva!». Su voz sonó dura y autoritaria, como un cuchillo frío cortando el espacio. Por un segundo nadie se atrevió a moverse. Luego toda la sala obedeció. La gente se arrodilló o se deslizó bajo las mesas. El millonario, el mismo por quien todo aquello existía, se quedó sentado en su butaca. Su mirada era concentrada, pero en el fondo de los ojos asomaba una sombra de miedo. Entendía perfectamente. Esa clase de hombres no venían por carteras al azar. Su objetivo era él. 2 bandidos se acercaron de inmediato, apuntándole directo a la cara. El tiempo parecía haberse detenido, y fue justo en ese instante cuando cobró protagonismo ella. Una camarera joven, de porte impecable y frialdad contenida en la mirada. Estaba junto a la mesa en la que un instante antes había dejado un plato. Todo su cuerpo parecía haberse quedado inmóvil, pero en sus ojos no había pánico. Lenta, deliberadamente tranquila, elevó las manos, mostrando que no representaba una amenaza. El gesto era sencillo, pero en él se sentía una resolución extraña. «¡Las manos! ¡Rápido!», ladró uno de los bandidos, apuntándole con el cañón. Ella obedeció sin una palabra de más, pero en su rostro no había miedo. A diferencia de otros empleados, que corrían histéricos por la sala, ella permanecía inmóvil, como parte de ese tiempo congelado. El millonario volvió la cabeza y la miró. Sus labios temblaron apenas, como si quisiera decir algo. Ella sostuvo su mirada, y en ese breve intercambio hubo más sentido que en 100 palabras. Sus ojos decían: «No se mueva, yo me encargo». Fue una señal silenciosa, invisible, comprensible solo para ambos. Los bandidos seguían manteniendo la sala bajo control. Uno caminaba entre las mesas, comprobando que nadie se levantara. Otro apuntó a los músicos, que habían soltado sus instrumentos y se pegaban a la pared. El cabecilla, un hombre alto y de voz helada, dio un paso al frente y dijo: «Sabemos a qué hemos venido. Nadie saldrá herido si obedecen». Sus palabras sonaron engañosamente tranquilas, pero todos entendían que en cualquier momento la situación podía desbocarse en caos. La camarera seguía con las manos en alto. El corazón le latía más rápido de lo normal, pero su respiración se mantenía pareja. Sentía cómo crecía la tensión en la sala, cómo el millonario luchaba por controlarse. No podía mantenerse del todo sereno. Sus dedos apretaban el borde de la mesa con más fuerza de la necesaria.
Ella entendía que cualquier movimiento en falso podía costar la vida a decenas de personas. Dentro de ella había una lucha. Por un lado, la orden de someterse y no destacar, como hacían todos los demás. Por otro, una voz interior que le exigía intervenir. Veía cómo las armas en manos de los bandidos temblaban apenas por la tensión, cómo sus miradas barrían la sala buscando la mínima resistencia. Un paso en falso de cualquier cliente, y empezaría el tiroteo. Sabía que debía conservar la calma. Cualquier muestra de miedo podía provocar aún más agresividad en los atacantes. Por eso su rostro permanecía absolutamente neutro, casi imperturbable. Pero justo esa imperturbabilidad llamaba la atención. El bandido que la tenía en la mira frunció el ceño al notar su mirada fría. En su voz sonó rabia. ¿Qué miras? ¿Te crees una heroína? Ella no respondió. Apenas alzó un poco el mentón, subrayando su sometimiento. Mientras tanto, el milmillonario intentaba aparentar control. Sabía que cualquier orden a su seguridad o un gesto brusco podían costarle la vida. Los guardias, sentados en mesas cercanas, fueron desarmados rápida y eficazmente. Los bandidos tenían... En ese momento, la camarera volvió a mirar al milmillonario. Vio en sus ojos lo que los demás no veían, miedo mezclado con confianza. Él creía que solo ella podía cambiar algo, pero ella aguardaba. Esperaba a que llegara ese instante exacto en el que todo se decidiría. El corazón le golpeaba fuerte, pero sus movimientos seguían siendo lentos y precisos. Alrededor, todo estaba detenido. Los clientes tendidos en el suelo, los músicos pegados a la pared, el propio milmillonario, que no apartaba la vista de ella. Parecía que todo el restaurante aguardaba lo que iba a ocurrir. En el aire flotaba el olor de la tensión y del miedo, y justo en ese uno de los bandidos dio un paso más, apuntándole la pistola directamente a la cara. Su voz sonó amenazante. Serás la primera en morir, si intentas una estupidez. Pero él no sabía que delante no tenía a una simple camarera. Su pasado estaba cuidadosamente oculto. Años atrás había sido agente de una unidad especial, participante en operaciones secretas. Pero, tras un hecho trágico, dejó el servicio y decidió desaparecer del mundo de la sangre y las sombras. Eligió el trabajo de camarera a propósito, tranquilo y discreto, un lugar donde nadie hiciera preguntas de más. Pero el pasado, como siempre, la encontró. Sabía que debía actuar rápido, antes de que la adrenalina paralizara a las víctimas y antes de que los bandidos sintieran una superioridad absoluta. Su mirada recorrió la sala captando detalles. Sobre la mesa cercana había una pesada botella de vino. En el suelo, un poco más allá, brillaba una bandeja metálica. Todo podía ser un arma si actuaba como un rayo. El bandido extendió la mano, como para agarrarla por la muñeca. En ese instante, su cuerpo se lanzó a un lado con tal velocidad que sus ojos no alcanzaron a captar el movimiento. La bandeja, alzada del suelo, apareció en sus manos. Le golpeó el arma con ella, desarmándolo, y luego le hundió el codo en la cara. Todo ocurrió en cuestión de segundos. El primero cayó sin... Los demás bandidos se quedaron inmóviles una fracción de segundo, y luego la rabia se les deformó el rostro. ¡Mátenla!, gritó el cabecilla, alzando su pistola. Pero la joven ya se había deslizado hacia adelante, sujetando la mano del segundo atacante. Con un solo movimiento lo desequilibró y lo arrojó sobre una mesa. La vajilla voló, las copas se hicieron añicos. Los invitados gritaron. Ella le arrebató el arma y le apuntó hacia el cabecilla y otro, el más joven, nervioso. El cabecilla se mantenía frío. Su mirada resumaba odio. ¿Sabes con quién te metes?
Te encontraremos igual, gruñó, pero la joven no respondió. Estaba entre él y el milmillonario, como un muro dispuesto a recibir cualquier golpe. El bandido joven, con las manos temblorosas al sostener la pistola, dio de pronto un paso al frente. Intentaba parecer valiente, pero su respiración lo delataba. El miedo lo devoraba. Ella aprovechó eso. Lanzó con brusquedad la botella de vino, que se estrelló con un golpe sordo contra su cabeza. El chico cayó sin alcanzar a disparar. Solo quedaba el cabecilla. Alzó el arma. Su mano no temblaba. ¿Crees que podrás detenerme? Nos lo llevaremos, y tú morirás primero. Su voz cortó el silencio. La joven avanzó despacio, con la pistola en la mano. Su rostro seguía sereno. Sus miradas se encontraron. Él esperaba miedo, súplica. Encontró una resolución helada. Ella sabía que el último combate era inevitable. Recordando todos sus entrenamientos y operaciones, sentía cómo las viejas habilidades volvían. En ese instante, volvió a ser aquella gente a la que temblaban los enemigos. Él disparó primero. La bala silbó, rasgando el aire junto a ella. Pero su cuerpo ya estaba en movimiento. Un salto seco hacia un lado. Un rodar por el suelo, y ya estaba a su altura. Una patada le voló el arma de la mano, y enseguida su puño le golpeó la mandíbula. El cabecilla vaciló, pero no cayó. Intentó agarrarla del pelo, pero ella giró en seco y le hundió la rodilla en el abdomen. Él se desplomó de rodillas, soltando con el aliento lo que le quedaba de furia. La sala quedó inmóvil. Todos miraban cómo la mujer a la que habían tomado por una simple camarera había desarmado a 5 hombres armados. En los ojos de los invitados había shock, en los de la seguridad, vergüenza, y en los del milmillonario, admiración. Ella estaba en medio del salón, respirando con dificultad. En sus manos tenía un arma, pero la bajó, dejando claro que el peligro había pasado. La gente empezó a levantarse. Algunos aplaudían, otros lloraban de alivio. El milmillonario se levantó de la mesa y se acercó a ella. Su voz temblaba, pero sonaba una gratitud sincera. «Me has salvado la vida. ¿Quién eres?» Ella lo miró, y en sus ojos cruzó un destello. «Solo soy una camarera», respondió en voz baja, y dejó la pistola sobre la mesa. Pero el milmillonario entendió que detrás de esa frase modesta se escondía todo un mundo. Quiso preguntar más, pero no se atrevió. Ella se dio la vuelta. Se arregló el delantal como si no hubiera pasado nada y se dirigió a la salida, dejando atrás una sala llena de gente atónita y bandidos reducidos. Tras la puerta del restaurante la recibió el aire nocturno, fresco y limpio. Inspiró hondo, sintiendo cómo la tensión se iba desvaneciendo poco a poco. Por dentro pesaba. El pasado volvía a hacerse oír. Y comprendió que, por mucho que intentara esconderse, siempre tendría que estar preparada. Pero en ese momento, dentro de ella, solo vivía un pensamiento. Había hecho lo que debía. Salvó a gente inocente. Preservó la vida de quien era el objetivo. Y aunque nadie llegara a conocer su historia del todo, ella sabía que había obrado bien. El restaurante volvió a llenarse de ruido. La gente se contaba lo que había visto. Los teléfonos grababan los restos de la escena. Y ella se perdía en la oscuridad de la calle. Volvía a su vida sencilla de camarera, donde nadie imaginaría que en sus manos seguía viva una fuerza capaz de cambiar el curso de los acontecimientos en el momento más crítico. La historia terminó, pero la leyenda apenas empezaba a nacer. La leyenda de la chica que un día se puso entre la muerte y un milmillonario, y lo cambió todo.